lo primero es que estamos atravesando una crisis cambiaria, es decir, que muchos quieren comprar dólares porque temen que el valor se dispare, y el valor se dispara porque muchos compramos dólares. Y por otro lado, y algo un poco nuevo, es también el temor de que esto se convierta en una crisis bancaria, donde los depositantes empiecen a retirar fondos del sistema financiero, ¿no? Eso ya tendría implicancias bastante más complicadas. El fondo del asunto es que en el escenario de incertidumbre, yo te diría, política y económica que tenemos ahora, la cantidad de dólares con las que cuenta el Banco Central no son suficientes para enfrentar todos los vencimientos de deuda que va a tener en los próximos meses, algo así como 12.000 millones de dólares, y por esa razón empieza a tomar algunas medidas que apuntan a reducir la demanda de dólares por un lado, que son estas restricciones para la compra de dólares, que en el caso de las personas físicas es una restricción que para comprar más de 10.000 dólares, es decir, hasta 10.000 dólares podemos comprar por mes sin inconvenientes. Para montos mayores hay que pedir autorización al Banco Central. En el caso de las empresas, esta restricción no tiene este límite, están, digamos, restringida la compra de dólares que no tenga como destino específico la importación de materiales, etcétera. O sea, no se pueden comprar divisas para atesorar. Y hay también restricciones en el giro de divisas al exterior, en ese sentido, que básicamente son los famosos controles de capitales que existen en muchos países de América Latina, que Argentina tuvo hasta hace pocos años y que el actual gobierno había quitado, y que justamente son para estos momentos, ¿no? Como para evitar llegar a estas situaciones. Lamentablemente todo llega tarde, y cuando llega tarde ya llegan estas restricciones en el momento en el que la inercia, que digamos, donde el nivel de incertidumbre ya es tan grande que las medidas que necesitas para frenar estas corridas son mucho más drásticas que las que podrías haber tomado en otros momentos, digamos, o si hubieran sido parte de la construcción de tu modelo, que era lo que uno esperaba. Así que bueno, hoy estamos ante esta medida. Bueno, la otra medida, perdona que no te dije, es la que busca incrementar la oferta de dólares. Las anteriores son para que no siga habiendo un drenaje tan importante de dólares, ¿no? Restringir un poco la demanda. El tema de la oferta está dado por la obligación, que vuelve a instalar la obligación a que los exportadores tengan que liquidar los dólares en el país, en el Banco Central, después de sus operaciones de exportación, cosa que se había levantado también en los últimos años. Bien, Juani, pensando en esto que vos decís, estas medidas llegan un poco tarde, ¿no? Llegan como a destiempo, da la sensación que el gobierno nacional quedó totalmente desestabilizado después de las elecciones primarias. Sí. ¿Crees que esto va a, de alguna manera, surtir algún efecto positivo en lo que tiene que ver con la economía argentina, o ya se deberían tomar otras medidas desde tu punto de vista? Mira, es difícil poder anticipar esto. Esta pregunta que haces la están haciendo hoy los medios a todos los gurús de la economía, y la verdad que es muy difícil poder dar una respuesta concreta en torno a esto, porque es una cuestión principalmente de expectativa. O sea, cómo evalúa hoy el mercado estas medidas, si son suficientes o no son suficientes, y de alguna manera, además del hecho concreto y objetivo de restringir la salida, si esto opera en un sentido de mejorar las expectativas. Es muy difícil ver eso hoy, es muy difícil saber si esto va a ser suficiente para parar estas corridas, pero sí te digo que por lo menos la medida de control de este cuasicepo que se está estableciendo, que restringe en algún sentido la compra de dólares y que restringe en algún sentido la fuga de dólares, son medidas absolutamente necesarias, que hubieran sido necesarias incluso mucho antes. Lo raro es que se hayan tomado con un timing medio extraño. Es el siguiente. Hace unos días el ministro anunció una suerte de default selectivo, es decir, a algunos tenedores de bonos les dijo que no les van a pagar ahora cuando venza, sino que se los van a patear para más adelante, que es una medida bastante fuerte. Y bueno, ese era el momento tal vez para anunciar esto mismo, y sin embargo viene varios días después
cuando parece que la primera medida no surtió efecto, ¿no? Y venís con una medida que parecía más obvia, más necesaria, más razonable, después de una medida más fuerte que fue la del default selectivo. Esto, para mí, está hablando de un gobierno que ideológicamente le cuesta tomar las medidas que tiene que tomar. Probablemente no al ministro de Economía, que la sensación que tengo yo es que en este sentido sí entiende que estas son las medidas que hay que tomar, por eso en un timing, como te decía antes, un poco extraño, vienen siendo tomadas las medidas. Creo que hay una cuestión ideológica que baja de la autoridad política, que no ha permitido que se aborde esta cuestión con las herramientas que el Estado tiene disponibles para abordar estos temas. ¿Por qué? Porque son herramientas que no nos gustan, son incómodas, establecen restricciones sobre el funcionamiento de la economía, que a nadie le gusta tener, pero que en estos escenarios, si vos no pones esas restricciones, que llevan puesto a la economía, y los costos económicos y sociales de eso van a ser mucho más graves. Con lo cual, hoy se dan cuenta que no les queda otra y están tomando estas medidas que eran necesarias mucho tiempo atrás. Esperemos que sean suficientes. Eso es muy difícil poder saberlo. Bien, hablabas de expectativas y sabemos que la economía se basa en las expectativas y hasta en las emociones, ¿no? de las personas. Ronda el fantasma del corralito del 2001. ¿Qué tan lejos estamos de eso? Si podría repetirse, si lo ves como algo imposible. Mira, hoy, como te decía por ahí hace un ratito al principio, la cuestión cambiaria hasta ahora fue el tema central, y las medidas estas de regulación del flujo de capitales, la compra, serían las medidas correctas. La duda es todavía si esto va a tener impactos también sobre el sistema financiero bancario, es decir, si la gente va a salir en masa a retirar sus ahorros en dólares o en pesos, y si eso pasara, que insisto, es muy difícil anticiparlo, porque cuando uno analiza la macro de la Argentina, no era tan claro que esto tenía que terminar de esta manera. El componente especulativo y de expectativas y político están jugando de una manera muy significativa. Y esos componentes son difíciles de anticipar. Entonces, en ese sentido, si esto derivara en una crisis para el sistema financiero bancario, y sí, seguramente el corralito podría ser la medida que se tome para proteger los ahorros de las personas. Todavía estamos un poco lejos de eso, no necesariamente estamos yendo hacia ahí, pero bueno, viste, había muchas cosas que no nos imaginábamos hace unos meses, entonces hoy nadie quiere decir que algo no va a pasar.